Historia de México y bueno, están visitando el sitio Zapoteca más grande, el más importante de Oaxaca y uno de los más grandes, de las ciudades más grandes que se hubo en el México antiguo. Y bueno, son ejemplos, muchísimos ejemplos que nos dejaron los mexicanos antiguos de cómo las ciudades eran enormes, eran poderosas, eran grandes, eran bien planeadas. Y bueno, una vez tuvo que acabar, algo que empieza siempre tiene que acabar. Y bueno, Montalbán se acabó 800 después de Cristo, pero empezó 500 años antes de Cristo. Entonces esta ciudad duró 1300 años, fue la primera ciudad en Oaxaca, el primer centro urbano que se creó en Oaxaca, porque bueno, después de Montalbán hubo más centros urbanos, más ciudades, Mitla, Yagul, Cuilapan, Cogotlán, etcétera, pero antes de Montalbán no había ciudades, había solamente aldeas zapotecas. Entonces primero la sociedad va de lo más simple a lo complejo. Entonces la primera aldea en Montalbán, la primera aldea en los valles centrales de Oaxaca, Zapoteca, data de 1500 años antes de Cristo y la primera ciudad 500 antes de Cristo. Quiere decir que los zapotecas vivieron 1000 años en aldeas y luego ya pasan a ser ciudades. Entonces la diferencia entre una aldea y una ciudad, claramente, pues en las aldeas no hay clase alta, clase baja, no hay urbanismo, no hay instituciones, no hay gobiernos, no hay una sociedad muy compleja, no hay más de 3000 personas, y en la ciudad ya hay todo eso. Aquí en Montalbán había un estado, un gobierno, clase alta, clase baja, urbanismo, instituciones, etcétera. Entonces, ¿por qué escogieron aquí? Teniendo muchísimos valles, es más fácil hacer una ciudad en plano que en una montaña. Pero bueno, los zapotecas querían estar en un lugar sagrado, porque ellos pensaban que entre más cerca del cielo, estaba más cerca de sus deidades. Entonces por eso lo hicieron una montaña. Hay montañas más altas que esta, pero esta montaña que estamos aquí está en el centro de los valles centrales. Por eso aquí hicieron Monte Albán. Hacia el norte entonces tenemos el Valle de Etla, hacia el este el Valle de Tlacolula y hacia el sur el Valle de Sachila. Entonces de esa manera aquí se unen los tres valles, por eso aquí hicieron Monte Albán. Lo que van a hacer primero, y en aquel entonces la labor más impresionante de los valles que se hizo para su época, es aplanar el cerro. Ningún cerro está aplanado, como vamos a ver, lo tuvo que aplanar el hombre. No había herramientas de piedra, ni herramientas de metal, ni animales de carga, ni dinamita, entonces solamente con un martillo de piedra, un cincel de piedra y dándole duro muchos hombres. Y así de esa manera, salud. Algunos arqueólogos proponen que tardaron 50, 60 años, un poquito más, poquito menos, pero bueno, lo importante es que lo aplanaron. Y con la misma piedra del cerro, lo vemos en los alrededores, pues ahí hicieron sus estructuras. Imagínense que ese es el cerro, templos, palacios, altares, edificios cívicos, religiosos, administrativos estaban arriba, nadie vivía acá arriba. Las clases altas vivían en las laderas del cerro, la clase baja vivía abajo del cerro. Pasaba el tiempo, aumentaba la población, esta montaña estaba saturada y tienen que hacer vecindarios alrededor de Monte Albán, quiere decir como colonias. Quiere decir que Monte Albán, lo que vamos a caminar, esto nada más sería el 10% de todo lo que fue Monte Albán. Monte Albán se extendió por 6 montañas en los alrededores, 5, bueno esta y 5 en los alrededores, y se extendió por 20 kilómetros cuadrados. Y la ciudad, como les decía, dura 1300 años, 500 antes de Cristo, 800 después de Cristo, y su apogeo fue del 200 después de Cristo al 600 después de Cristo. En esos 1300 años que duró Monte Albán, fue contemporáneo con Teotihuacán, en el centro de la República, con Xochicalco, con Cantoná en Puebla, en la parte de Maya con Tikal en Guatemala, con Palenque en la parte de Chiapas, en la parte del Golfo con el Tajín, entre muchas otras, nada más estoy diciendo algunas. Y así de esa manera, pues se conocieron grandes ciudades, se intercambiaban conocimientos, algunas que otras técnicas constructivas, se influenciaron uno a otro, por eso son muy parecidas. Y entonces así de esa manera, para el 800 después de Cristo, varios factores hicieron que Monte Albán desapareciera. Siempre son factores múltiples. Primero, sequías. No llovió lo que tenía que llover por muchos años y no estaban preparadas esa tecnología para aquellas sequías. Y bueno, segundo, muy probablemente el poder político. Ya lo perdió Monte Albán, surgían nuevas ciudades zapotecas en los alrededores, en el entorno a la ciudad, que le quitaban el poder. Y por eso se abandonó Monte Albán. No desaparecen los zapotecas, nada más Monte Albán en el 800. Y de aquí se van a Mitla, Yagul, Amitieco, Cuilapan, Jojotlán, se extienden en los alrededores. Y del occidente de Oaxaca, los mixtecas aprovecharon ese momento de debilidad zapoteca y vinieron a invadirlos. Eso pasa en 900 después de Cristo. La segunda invasión, los aztecas. En 1460, aztecas o mexicas vienen a controlar los valles, ya Monte Albán no existía. Y la tercera invasión, los españoles, en 1521. Entonces, pues se hicieron la ciudad de Oaxaca, donde hoy está su hotel. En siglo XVI, XVII, XVIII, una ciudad colonial, ciudad española, y bueno, está muy cerca de Monte Albán. Ahorita a lo mejor hicieron media hora, un poquito más por el tráfico. Aquel entonces seguramente los españoles a caballo hacían una hora, cuando mucho, una hora y media, caminando unas 2, 3 horas. Pero bueno, explorando los alrededores, cuando los españoles conquistan, pues exploran todo lo que han conquistado, se dan cuenta que aquí había estructuras, empiezan a saquear, a robar. Siglo XVI, XVII, XVIII fue muy saqueado Monte Albán, y así de esa manera, bueno,
Los saqueadores, cuando viene alguien a robar Monte Albán, no lleva su cuadernito y no dice aquí me encontré esto, tal cosa, sino no dice nada. Entonces no se sabe lo que encontraron los saqueadores, pero encuentran las tumbas vacías. La mayoría, no todas afortunadamente. Y bueno, hasta el momento en Monte Albán se han encontrado 298 tumbas y ahorita hablamos un poco de lo que es la parte funeraria zapoteca. Entonces, la ciudad se abandona, cuando llegan los españoles, esto ya tiene 700 años abandonado. Todo esto, como hubieran dicho los conquistadores, se llenó de vegetación, se enmontó, hay un verbo enmontar, llenar de monte. Y aquí en Monte Albán hay dos árboles, que uno se llama cazaguate y el otro palo bobo, que antes abundaban más que ahora. Ahorita introdujeron nuevos árboles que bueno, van poco a poco quitando el espacio a esos árboles, pero antes abundaban muchos esos árboles. Y esos árboles tienen la característica que dan flores blancas entre octubre y febrero, se llena de blanco entonces el cerro por unos meses al año por las flores. Esa característica lo vieron los españoles y por eso le llamaron aquí Monte Albino, montaña blanca. Entonces el nombre Monte Albán luego suena que es español, no suena indígena. Es un nombre dado a los españoles en el siglo XVI, porque cómo le llamaban los que vivían aquí en Monte Albán, los zapotecas, no se sabe, no se desconoce. En 1521 los zapotecas de esa generación le llamaban Danibá, que quiere decir montaña sagrada, pero no se sabe si ese es el nombre original. Los aztecas cuando vinieron a conquistar le pusieron un sobrenombre a la montaña, Ocelotepec, que quiere decir Cerro del Jaguar, y los mixtecas le llamaron Yucucuy, que quiere decir Cerro Verde. Entonces tuvo diferentes nombres, Monte Albán, Yucucuy, Ocelotepec, pero se le quedó el nombre Monte Albán, el nombre español. En 1521, no se sabe exactamente qué momento encontraron Monte Albán, fueron las primeras décadas, pero bueno, lo desafortunado es que bueno, esas décadas después, siglos después, pues fue muy saqueado Monte Albán. En 1806 es la primera vez que un europeo viene y registra y hace algunas descripciones de Monte Albán, porque anteriormente nada más venían a saquear. Y fue Guillermo Dupaix, enviado por el rey de España, era de Bélgica y dio algunas descripciones de lo que vamos a ver en la plaza. Y por ahí en los archivos históricos están. Y en 1902, Porfirio Díaz todavía está en el poder, era oaxaqueño claro, y manda a Leopoldo Batres a hacer las restauraciones aquí en Monte Albán. Pero se concentran más las restauraciones arqueológicas en el centro de la República, en Teotihuacán, por eso no hace mucho aquí en Monte Albán. Y estalla la revolución de 1910, durante la revolución no se puede hacer nada aquí en Monte Albán. Ya se calma todo y las restauraciones más importantes de Monte Albán es en 1931. En noviembre empieza Alfonso Caso de 1931. Y luego 9 de enero de 1932, poquitos meses después que empezó Alfonso Caso, encuentra la tumba 7. Van numerando las tumbas 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahorita van 298. Pero en la tumba 7, el 9 de enero de 1932, en la mañana, era sábado, más o menos a las 11 de la mañana, entra los arqueólogos a la tumba 7 y en la tumba 7 se encuentra el tesoro más grande de México. Así se llama el tesoro de la tumba 7. Dentro de la tumba 7 encontraron 700 joyas, 121 joyas de oro, 24 de plata, 2000 perlas que hacen varios collares, joyas en jade, cristal de roca, obsidiana, ámbar, turquesa, muchos materiales. Ese tesoro le dan la vuelta al mundo como exhibición en el Museo en Europa, en Estados Unidos. Y por último están en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México y en el Museo de Santo Domingo en el Centro Histórico, aquí en Oaxaca. En la sala 3, ahí está el tesoro de la tumba 7. Y bueno, porque es muy importante el tesoro de la tumba 7, porque como los vengo diciendo, bueno, los españoles saquearon México y se llevaron los tesoros a Europa, oro y plata es lo que más les gustaba, entonces se llevaban las joyas, pero antes de llevarse los aretes, pulseras que habían hecho estas personas, los derretían, hacían lingotes de oro, entonces se perdía todo el trabajo de oro. Entonces, muchas décadas de arqueología en todas partes de México, nada más han encontrado 500 joyas de oro. Y aquí en la tumba 7 se encontraron 121. Es la mayor ofrenda de oro hasta el momento encontrada en México. La minería en Mesoamérica no era tan extractiva. No tenían dinamita, no tenían herramientas de metal como para abrir grandes orificios en la tierra. Era más que nada lo que obtenían de la superficie. El caso del oro era lo que bajaba de los ríos de las montañas de Oaxaca, de la Sierra Norte. Y así de esa manera, bueno, pues ahí estaban juntando sus pepitas de oro. Y la técnica del oro, pues eran muchas, pero había dos técnicas más usadas. La más fácil, la primera que salió es el martillado. Su nombre lo dice, con un martillo de piedra le van a pegar a la pepita de oro. Van a hacer una hoja muy fina. Y alguna figura de madera o de otro material lo van a forrar de las hojas de oro y así ya se ve el oro. Y la segunda técnica es la cera perdida. Entonces lo primero que quieren hacer en el oro lo hacen en cera. Imaginemos un arete esférico, lo hacen en cera, lo cubren totalmente con cerámica. Le dejan un orificio arriba y otro abajo, vierten el oro caliente que desplaza la cera, que se va por debajo y ahí se queda el oro. Y bueno, se va después se le quita la cerámica y ahí quedan los objetos. En la tumba 7 hay de las dos técnicas, de la cera perdida y del martillado. Claro que lo que estaba cubierto con oro era perecedero de la técnica del martillado, entonces nada más quedan las hojas de oro, no quedan las figuras que estaban en esas hojas de oro rellenas. Y en este caso, bueno,
cuando uno descubre, cuando alguien descubre algo muy importante, hay especulaciones de lo que descubre. Por ejemplo, algunos periódicos sensacionalistas de su época dijeron que Alfonso Caso inventó el tesoro para hacerse famoso, que lo puso ahí. Otros periódicos dijeron que se quedó con la mitad, que nada más entregó la mitad. Otros pensaron que era el tesoro de Moctezuma, y así varias especulaciones que se llevaron a cabo por la tumba 7. Pero bueno, gracias al hallazgo de la tumba 7 surgió más interés en la zona zapoteca, le dieron más dinero a Monte Albán para restaurarlo, y bueno, gracias a eso se abre público Monte Albán en 1958. En 1987 se declara Monte Albán Patrimonio de la Humanidad. En 1999, por un temblor de 7.4 grados, se cierra el sitio arqueológico una semana, se abren con restricciones. Y en 2007 empiezan las excavaciones en otra área de Monte Albán, en otro cerro, y se abre en 2012 y se gastan aproximadamente 60 millones de pesos para abrir otra parte de Monte Albán. Quiere decir que de las 6 montañas están abiertas 2 nada más. Esta y la que se llama Cerro de Achompa, que ahorita la vamos a ver, que contiene 19 pirámides, y aquí hay 25. En el mapa que se hizo en 1970 se encontraron 200 pirámides en todos los 6 cerros y 2000 terrazas aplanados para poner casas. Y los zapotecas no tenían cementerios, sino que abajo se enterraban a sus muertos, abajo de sus casas en el patio. Y como les decía, hasta el momento hay mucho más, se han encontrado 298 tumbas. Bueno amigos, vamos a pasar por acá. Plataforma norte, su nombre lo dice, norte, la ciudad, y es una plataforma para las élites. La plataforma norte y la sur eran nada más para ciertas élites. En Monte Albán el 5% de la población era clase alta, y ese 5% la mayoría eran sacerdotes o sacerdotisas, había astrónomos, había guerreros, había seguramente ingenieros, había ceramistas, naturalistas, entre muchas otras cosas. La mayoría de la clase baja era una clase agricultora. Estamos en Montalbán. Bien, qué bonito se ve. Las pirámides que vamos a ver, si pudiéramos notar, por lo menos tiene una 5, puede tener 2 o 3 debajo. Entonces esta, la que vemos es lo más moderno, lo más antiguo, pues está dentro de la estas 12 columnas, estas son las secciones de madera, ahí se colocaban los sacerdotes, lo más importante, porque estaba sombreado, y cuando llovía no se metía la agua, porque estaba todo ahí, y veían lo que pasaba en este espacio. Desde aquí no podemos ver tanto, pero bueno, en un punto más alto vamos a ver que todo Oaxaca está rodeado de montañas. Creo que ese es uno de Umbrella Bikers, ¿no? Una parada.
Vamos a bajar los 40 escalones. Esperemos. Bueno, la subida es más pesada que la bajada. Pues ahí le llevamos poco a poco. Vean cómo se ve todo el lugar, muy bonito. Ese es Montalbán. Ya viene ese Montalbán. Hoy los domingos no cobran, hay bastante gente. La verdad nos tocó un buen clima, no hace mucho calor, está fresco. Y aquí vamos bajando, son 40 escalones. 40 escalones. Y ya vamos bajando despacio, despacio, despacio. Vean de aquí cómo se ve bien padre. Bien padre, bien padre. Y vamos bajando. Despacio, despacio, pero seguro. A pesar de que me duelen los pies, pude venir sin problemas. Miren, y ya casi bajamos. Nos faltan pocos, la mitad. Y seguimos caminando, seguimos bajando despacio. Una caída de estas sí es bastante peligrosa. Pues nos vale prevenir que lamentar. Y ese es un pequeño video que les saco también para que vean y vengan a visitar Montalbán. Sí. Y estén viendo todo esto. Qué padre se ve. Esperemos que les guste este video. Así es una residencia de algún jefe político de aquí de estas aldeas. Se engordaban en comida a base de maíz. Entonces le daban tortillas, tamales, tlayudas a esos perritos o guajolotes, los engordaban lo más posible y así se lo comían. También los aztecas, mayas, zapotecas pensaban que al comerse el maíz están comiéndose el dios está entrando en nuestro cuerpo y nos está nutriendo. En aquel entonces, cuando una persona nacía, se pensaba que se convertía en persona hasta el primer momento que comía maíz. Si no comía maíz, no era considerado una persona. Entonces de esa manera era muy malo si un niño moría antes de comer maíz, porque no se había convertido en persona. Y así de esa manera hacían ceremonias funerarias más fuertes para salvar el alma del niño. Y así de esa manera, bueno, no hay que sentirnos mal. Tenemos aquí una mujer embarazada de terracota. Las mujeres embarazadas tienen sus supersticiones. Ellas pensaban que pensaban todos en la sociedad que si una mujer embarazada moría en el primer parto, dando a luz, se convertía en una guerrera y por lo tal en una diosa. Entonces de esa manera era como un acontecimiento. Ya saben, su cráneo, su pelo y su fémur era buscado por la sociedad porque era una diosa. Si una mujer embarazada masticaba mucho chicle durante su embarazo, el niño se les pegaba, por eso no masticaban chicle. Las comadronas que van a encargarse de ayudar a los partos, y el niño muere, pues ellas van a ayudar también a enterrar al niño en estas ollitas que vemos acá. Y el trenzado que vemos acá en algunas comunidades todavía se usa estos trenzados en las sierras norte y sur de Oaxaca. Pásame el tecolote. Aquí tenemos el tecolote. Upú en español, tecolote en lengua náhuatl, y es también uno de los animales que acompañaban a los difuntos. Era el representante del dios de la muerte, entonces daba mensajes, su cántico era el mensaje del dios de la muerte, que nada más los chamanes podían interpretar ese cántico. Y aquí tenemos la recreación del dios de la lluvia. Explícale más o menos rápidamente, amigo, cómo le haces para hacer estos trabajos. Sí, yo los trabajo a pura mano, puro pulso, no uso nada de molde. Este es un jugador de pelota, ¿no? Acroba. Y el cargador de agua. Lo meto